El sonido resonó por todo el jardín y poco a poco las conversaciones se fueron apagando. Durante 2 décadas aguardé una llamada que jamás se produjo. 20 años enviando obsequios que se desvanecían en la nada. 20 años discando números que resonaban interminablemente hasta que una grabación automatizada solicitaba que dejara un recado. Y dejé recados, decenas, centenares a lo largo de esos 20 años. Feliz cumpleaños, Valeria. Te extraño mucho, Simón. Soy tu madre. Solo quería saber de ustedes. Los he recordado todo el día. Espero que se encuentren bien. Les envío un fuerte abrazo. Los quiero, pero nunca, ni una sola vez en 20 años, obtuve respuesta. Ni una llamada de retorno, ni un mensaje escrito, ni siquiera un correo electrónico frío e impersonal, absolutamente nada. El silencio se transformó en mi única compañía. La contestación permanente a cada esfuerzo desesperado por sostener viva una conexión que mis hijos optaron por sepultar sin comunicármelo cara a cara. Esta mañana desperté en mi modesto apartamento de una sola alcoba. El mismo sitio donde he residido en soledad desde que mi esposo falleció hace 23 años. Los muros están cubiertos por fotografías de la época en que Valeria y Simón eran pequeños. Allí está Valeria con su vestido color rosa de la ceremonia de primaria. Allí está Simón con su uniforme de béisbol de las ligas juveniles, sonriendo con esa expresión que antes iluminaba por completo mi mundo, instantáneas de cumpleaños, de fiestas navideñas, de viajes a la costa de Mar del Plata que realizábamos cuando contábamos con muy escasos recursos, pero mucho afecto, o al menos eso era lo que yo creía. Cada mañana me levanto y observo esas fotografías y cada mañana me cuestiono en qué instante dejé de ser significativa para ellos. Me serví una taza de café y me senté frente a la ventana contemplando la calle. Hoy es miércoles, un día común, simplemente otro día más en esta existencia de espera que ya no aguarda nada. Revisé mi teléfono por puro hábito. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje, lo habitual de siempre. Abrí mi álbum de imágenes y observé las fotos de los obsequios que he enviado a través de todos estos años. Siempre les tomo una fotografía antes de despacharlos, como si requiriera una evidencia de que lo intenté. De que no claudiqué, de que continué siendo su progenitora, a pesar de que ellos decidieron dejar de ser mis hijos. El año pasado le envié a Valeria un chal de cachemira que me costó 5,000 pesos. Jamás supe si lo recibió. Hace medio año le mandé a Simón un bolígrafo Montblanc para su oficina. 6,000 pesos que cancelé con mi exigua pensión. Jamás hizo alusión a haberlo obtenido. Cada cumpleaños, cada Navidad. Cada fecha relevante envié algún detalle y cada ocasión el silencio regresó con la certidumbre de que para ellos yo había dejado de existir. Me vestí con un pantalón negro y una blusa blanca sencilla. A mis 69 años ya no me preocupa impresionar a nadie, pero aún conservo cierta dignidad en mi apariencia. Salí a dar un paseo por el parque cercano a mi edificio. Una rutina que realizo cada mañana para evitar perder la cordura dentro de esos 4 muros. Observé a otras mujeres de mi edad paseando con sus nietos, riendo, tomándose fotografías, compartiendo helados. Yo jamás he conocido a mis nietos. Sé que Valeria tiene 2, un niño y una niña. Me enteré por Facebook hace 4 años, cuando todavía revisaba sus perfiles antes de que me bloquearan. Simón tiene una hija. También lo supe a través de las redes sociales, por las migajas de información que logré recopilar antes de que esa puerta se cerrara por completo para mí. 3 nietos que desconocen mi nombre, que ignoran mi existencia, que han crecido creyendo que su abuela sencillamente no está. Regresé a casa cerca del mediodía y encontré un sobre en mi buzón. Era una invitación. Una invitación elegante, impresa en cartulina gruesa de color marfil con letras doradas. La abrí con las manos temblorosas. Era de Valeria. Una invitación formal a su celebración de cumpleaños número 45. Este sábado en su residencia, de las 6 a las 10 de la noche. Código de vestimenta formal. Sentí que algo se removía en mi pecho, algo que había permanecido dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Esperanza. Después de 20 años de silencio, mi hija me estaba invitando a su festejo. Me senté en el sofá y leí la invitación una y otra vez, buscando algún mensaje personal, alguna nota escrita a mano. No había nada, solo la invitación formal, impresa, impersonal, pero era algo. Era más de lo que había recibido en 2 décadas. Pasé los siguientes 3 días preparándome para esa celebración, como si fuera el acontecimiento más relevante de mi vida.
Fui a una tienda por departamentos y compré un vestido color burdeos que me hacía lucir elegante, pero no llamativo. No deseaba atraer demasiada atención, solo quería verme presentable, parecer una madre de la que pudieran sentirse orgullosos. Gasté 4,000 pesos en el vestido, casi una cuarta parte de mi pensión mensual, pero no me importó. También adquirí un obsequio, un juego de cubiertos de plata fina grabados con las iniciales de Valeria y su esposo, 12,000 pesos, era todo el dinero que había estado ahorrando durante meses para eventualidades. Pero esta era una urgencia de otro tipo. Era mi oportunidad de volver a ser significativa para mis hijos, de recordarles que yo continuaba aquí, que siempre había permanecido aquí esperando. Llegó el sábado y me arreglé con sumo cuidado. Me apliqué un maquillaje sutil. Me coloqué el collar de perlas que mi madre me obsequió hace más de 40 años. Me calcé los zapatos negros de tacón bajo que reservo para ocasiones especiales. Me miré al espejo y vi a una mujer de edad avanzada. Sí, con arrugas alrededor de los ojos y el cabello canoso. Ya no me molesto en teñirlo, pero también vi a una mujer que aún conservaba dignidad, que seguía erguida a pesar de todo lo ocurrido. Tomé un taxi porque ya no conduzco. Mi vista ya no es lo que era. Durante el trayecto practiqué mentalmente lo que les diría. Hola, Valeria. Feliz cumpleaños, hija. Simón. Qué gusto verte. Los he extrañado tanto. Frases sencillas, frases que una madre debería poder expresar sin necesidad de ensayarlas, pero necesitaba prepararme porque ya no sabía cómo comunicarme con mis propios hijos. El taxi me dejó frente a una imponente mansión en una de las áreas residenciales más exclusivas de la ciudad. Me quedé un instante en la acera, observando la casa iluminada, escuchando el murmullo de voces y música que emanaba del interior. Valeria había prosperado, eso era evidente. Su esposo, Renato, era un empresario exitoso y ella se había convertido en una mujer de la alta sociedad. Lo sabía porque, en ocasiones, cuando la soledad se volvía insufrible, buscaba su nombre en internet y leía artículos sobre las galas benéficas a las que asistía, sobre su membresía en clubes selectos, sobre su vida perfecta que no me incluía a mí. Respiré hondo y caminé hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y una empleada doméstica me recibió. Pase, por favor, me dijo, indicándome el camino hacia la parte trasera de la casa. La fiesta es en el jardín. Caminé por un largo corredor decorado con arte contemporáneo y mobiliario que probablemente valía más que todas mis pertenencias juntas. Llegué al jardín y me quedé inmóvil. Había al menos 50 personas. Mesas elegantes con manteles blancos y arreglos florales frescos. Meseros uniformados circulaban con bandejas de champaña y canapés. Una barra completa con un bartender profesional. Música de jazz en vivo. Era una celebración perfecta de revista, costosa, espectacular. Y yo, con mi vestido de 4,000 pesos y mi obsequio que me había costado todos mis ahorros, me sentí como una intrusa que había ingresado al lugar incorrecto. Busqué a Valeria entre la multitud y la encontré riendo con un grupo de mujeres, todas vestidas con atuendos de diseñador, todas con ese destello de prosperidad y triunfo que yo nunca tuve. Me aproximé lentamente, sintiendo que cada paso exigía más valor del que poseía. Valeria me vio y su risa cesó abruptamente. Por un instante, solo un instante, percibí algo en sus ojos que no supe interpretar. Entonces ella sonrió, esa sonrisa social perfecta que seguramente instruyen en los clubes exclusivos. Madre, dijiste que vendrías, dijo, depositando un beso en el aire cerca de mi mejilla. Las mujeres a su alrededor me observaron con curiosidad. Esta es mi progenitora. Eliana, anunció Valeria con un tono que sonaba más a excusa que a presentación. Las damas asintieron con cortesía, pero ninguna intentó entablar una conversación conmigo. Valeria se disculpó mencionando que debía saludar a otros invitados y me dejó allí de pie, sola en medio de una multitud de desconocidos que claramente pertenecían a un mundo del que yo nunca formaría parte. Busqué un lugar para sentarme y encontré una mesa vacía en un rincón del jardín, alejada del centro de la celebración. Desde allí podía observarlo todo sin interferir con nadie, que era precisamente lo que parecía esperarse de mí. Vi a Simón entrar al jardín desde la casa. Mi hijo, de 42 años, un abogado corporativo exitoso, vestido con un traje que probablemente costaba más de 40,000 pesos. Entró riendo, rodeado por un grupo de hombres que parecían tratarlo como a alguien de genuina importancia. Lo observé desplazarse entre los invitados con esa confianza que solo otorgan la riqueza y el triunfo.
Me vio. Sé que me vio porque nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo y luego simplemente giró la cabeza y continuó su conversación como si yo fuera apenas otro mueble del jardín, invisible, inexistente. Así fue como me sentí después de 20 años de llamadas sin respuesta, y así fue como él confirmó que, en efecto, lo era. Un mesero se acercó y me ofreció champaña. La tomé solo para tener algo entre las manos, algo que hacer con ellas, además de dejarlas caer inútilmente sobre mi regazo. Di un sorbo y el líquido me supo amargo, aunque seguramente era del caro, del que esta gente bebía sin pensarlo 2 veces. Observé a mi alrededor y vi familias completas conversando, riendo, abrazándose. Vi a una mujer mayor, probablemente de mi edad, rodeada de lo que parecían ser sus hijos y nietos, todos atentos a cada palabra que pronunciaba. Sentí un dolor tan intenso en el pecho que tuve que cerrar los ojos por un instante. Eso era lo que yo había soñado. Eso era lo que pensé que tendría cuando crié a mis hijos, cuando los sacrificé todo por ellos, cuando trabajé en 2 empleos para que pudieran asistir a buenos colegios. Cuando pasé noches enteras cuidándolos cuando estaban enfermos, los recuerdos comenzaron a asediarme sin que pudiera detenerlos. Valeria tenía 8 años cuando contrajo neumonía. Pasamos 3 noches en el hospital y no me separé de su lado ni un instante. Le cantaba para que conciliara el sueño, le leía cuentos, le prometía que todo iba a mejorar. Cuando finalmente salimos del hospital, me abrazó y me dijo que yo era la mejor madre del mundo. ¿Dónde estaba ahora esa niña? ¿Dónde estaba mi hija que me abrazaba y me necesitaba? Simón tenía 19 años cuando su padre falleció. Fue un infarto repentino, sin aviso, sin tiempo para despedidas. Mi esposo partió y nos dejó solos. Yo con 2 hijos que criar y deudas que pagar. Simón lloró durante semanas. Cada noche entraba a mi habitación y se acostaba a mi lado porque temía que yo también me fuera. Yo lo abrazaba y le prometía que nunca lo dejaría, que siempre estaría ahí para él. ¡Qué ironía! Yo cumplí mi promesa. Fueron ellos quienes me abandonaron a mí. El distanciamiento no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, como una enfermedad silenciosa que lo consume todo, sin que te percates hasta que ya es demasiado tarde. Cuando Valeria se casó hace 18 años, yo todavía formaba parte de su vida. Estuve en la boda. Ayudé con los preparativos. Lloré cuando la vi caminar hacia el altar, pero después de la ceremonia las llamadas comenzaron a espaciarse. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 15 días, luego una vez al mes y después, en silencio absoluto. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre tenía una justificación. Estoy muy ocupada, madre. Ya sabes cómo es la vida recién casada. Renato y yo viajamos mucho por su trabajo. Tengo muchas responsabilidades. Siempre había algo más importante que yo. Simón se casó hace 15 años. Ni siquiera me invitó a la boda. Me enteré 3 meses después cuando un primo lejano lo mencionó de manera casual. Pensé que ya lo sabías. Lo llamé llorando, exigiendo una explicación. Su respuesta fue fría, mecánica, como si estuviera hablando con una clienta molesta y no con su madre. Fue una ceremonia pequeña e íntima. No deseábamos hacer algo grande. Ya sabes, Sofía y yo somos personas reservadas. No te lo tomes personal. Pero, ¿cómo no iba a tomármelo personal? Era mi hijo, era su boda y ni siquiera consideró que yo debía estar presente. Esa fue la primera vez que comprendí que algo había cambiado de forma fundamental en nuestra relación, que ya no era solo una etapa de distanciamiento, sino una decisión consciente de eliminarme de sus vidas. Los cumpleaños eran lo más difícil. Cada año, sin falta, enviaba obsequios, investigaba qué les podría agradar. Gastaba dinero que no poseía, empacaba cada regalo con esmero, escribía tarjetas extensas expresándoles cuánto los amaba, cuánto los añoraba. Nunca recibí un agradecimiento, ni un mensaje confirmando que los paquetes habían llegado, absolutamente nada. Hace 5 años le envié a Valeria un abrigo de lana italiana que vi en una boutique y que sabía que le encantaría. Me costó 8,000 pesos. 8,000 pesos que extraje de mis ahorros, dinero que debería haber empleado para reparar la gotera en mi baño. Lo envié con una carta diciéndole que había pensado en ella cuando lo vi, que me recordó a cuando era niña y le gustaban los abrigos elegantes. Transcurrieron las semanas, luego los meses. Jamás supe si lo recibió. Para el cumpleaños de Simón, hace 3 años, le compré una edición especial de su libro favorito de la infancia. Era una edición de colección con ilustraciones originales, encuadernada en piel.
Me costó 7,000 pesos y tuve que buscarla en 3 librerías distintas. Recordé cuánto le gustaba ese libro cuando tenía 10 años, como me pedía que se lo leyera una y otra vez antes de dormir. Pensé que tal vez ese obsequio le recordaría quién era yo, quién había sido para él. Lo envié con una nota que simplemente decía: ¿recuerdas cuánto te gustaba este libro? Te quiero mucho, hijo. Madre. Jamás supe si llegó a sus manos o si terminó en la basura sin siquiera ser abierto. El silencio fue mi única respuesta. Como siempre, las fiestas navideñas eran especialmente dolorosas. Pasaba las celebraciones completamente sola en mi apartamento, viendo películas festivas en la televisión y tratando de no pensar que Valeria y Simón estaban festejando con sus propias familias sin siquiera enviarme un mensaje. Hace 4 navidades me atreví a presentarme en la casa de Valeria sin avisar. Toqué el timbre y ella misma abrió la puerta. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en una molestia apenas disimulada. «Madre, ¿qué haces aquí?», me preguntó sin invitarme a entrar. Detrás de ella podía ver un enorme árbol de Navidad, decoraciones elegantes. Escuché risas de niños. Mis nietos estaban ahí a solo unos pasos de mí y yo ni siquiera sabía sus nombres. Solo quería saludarlos, dije. Entregarles un obsequio. Les tendí una bolsa con juguetes que había comprado para los niños. Valeria tomó la bolsa sin mirar dentro. Gracias, madre. Pero estamos en medio de una cena familiar. Hablamos otro día, sí. Y cerró la puerta. Me quedé parada en su porche, no sé cuánto tiempo, contemplando esa puerta cerrada, escuchando las risas que provenían del interior. Cena familiar, yo era su familia y estaba afuera, excluida, rechazada, invisible. Caminé hasta la parada de autobús más cercana porque no tenía dinero para un taxi. Era Nochebuena y el frío me calaba hasta los huesos. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche, me quité los zapatos y me senté en el sofá a oscuras. No encendí el pequeño árbol que había colocado en un rincón de la sala. No puse música festiva, solo permanecí ahí en silencio, comprendiendo por fin que no importaba cuánto insistiera, no importaba cuántos obsequios enviara, no importaba cuántas veces los llamara. Ellos habían decidido que yo ya no formaba parte de sus vidas. Intenté hablar con ellos de esto solo una vez, fue hace unos meses. Logré que Simón contestara el teléfono, probablemente porque llamé desde un número desconocido y pensó que era algo relacionado con su trabajo. Hijo, necesito hablar contigo, le dije con la voz temblorosa. Necesito entender qué sucedió, por qué me han cerrado la puerta de sus vidas. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Luego suspiró. Ese suspiro de fastidio que la gente emplea cuando tiene que lidiar con algo que considera una pérdida de tiempo. Madre, no seas dramática. No te estamos excluyendo de nada. Simplemente estamos ocupados. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias. No podemos estar llamándote constantemente. Pero yo no pido constantemente, respondí tratando de mantener la calma. Solo pido saber de ustedes de vez en cuando, poder ver a mis nietos, ser parte de sus vidas, aunque sea mínimamente. Mira, madre, me interrumpió con un tono impaciente. Ya no somos niños. No necesitamos que estés encima de nosotros todo el tiempo. Hiciste tu labor al criarnos y lo valoramos, pero ahora tienes que comprender que tenemos nuestros propios caminos. No es personal, es simplemente la vida, no es personal. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. ¿Cómo podía no ser personal que tus propios hijos te eliminaran de sus vidas? ¿Cómo podía no ser personal que te ignoraran deliberadamente durante años? ¿Cómo podía no ser personal que te trataran como una obligación molesta y no como la mujer que les dio la vida y sacrificó todo por ellos? Esa conversación terminó cuando Simón me dijo que tenía que colgar porque iba a entrar a una reunión. No volvimos a hablar después de eso. Han transcurrido 2 años y ese fue nuestro último intercambio de palabras hasta hoy, sentada en esa mesa del jardín con mi copa de champaña intacta y mi regalo aún dentro de mi bolsa. Comprendí algo con una claridad brutal. No me habían invitado a esa fiesta porque Valeria de pronto recordó que tenía una madre. No me habían invitado por amor ni por un deseo genuino de verme. Había algo más detrás de esa invitación. Algo que todavía no podía discernir, pero que podía percibir en el ambiente. En la frialdad de las miradas, en la atmósfera cargada de fingimiento, observé a mis 2 hijos moverse entre los invitados, anfitriones perfectos, sonrientes, exitosos.
rodeados de personas que los admiraban, y entendí que para ellos yo no era más que un recordatorio incómodo de un pasado que preferían olvidar. La música continuaba sonando y las conversaciones fluían a mi alrededor como un río del cual yo estaba completamente excluida. Di otro sorbo a la champaña y permití que los recuerdos siguieran llegando, cada uno más doloroso que el anterior. Recordé el día en que Valeria se graduó de la universidad. Fue hace 22 años, justo antes de que todo comenzara a derrumbarse. Yo estaba en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando pronunciaron su nombre. Después de la ceremonia la abracé y le dije lo orgullosa que estaba de ella. Ella sonrió, me abrazó y me dijo: «Madre, todo lo que soy es gracias a ti». Esas palabras me sostuvieron durante años, me aferré a ellas cada vez que el silencio se volvía insoportable. Pero ahora, al ver a la mujer en la que se había convertido, me pregunté si alguna vez lo había dicho con sinceridad o si solo fueron palabras vacías expresadas en un momento de emoción. Cuando Valeria quedó embarazada de su primer hijo, me enteré 6 meses después. No fue ella quien me lo dijo. Fue una vecina suya que me vio por casualidad en el supermercado y me felicitó por convertirme pronto en abuela. Me quedé inmóvil en medio del pasillo de los cereales, sonriendo como una necia, mientras la mujer continuaba hablando de lo emocionada que yo debía estar. Cuando llegué a casa, llamé de inmediato a Valeria. Contestó después del 10º timbrazo. Su voz sonaba cansada. «Hija, acabo de enterarme de que estás embarazada», le dije tratando de no sonar acusatoria. «¿Por qué no me lo dijiste?». Hubo un silencio incómodo. «Iba a decírtelo, madre», respondió finalmente. «Es solo que he estado muy ocupada con los médicos y todo eso. Ya sabes cómo es». No sabía cómo era porque ella nunca me incluía en nada. Le pregunté cuándo nacería el bebé, si necesitaba ayuda en algo, si podía ir a visitarla. Me dio respuestas cortas y evasivas. «Todavía hay tiempo, madre. Ya veremos». «Estoy bien, no te preocupes». Cuando por fin nació mi nieto, me enteré 2 semanas después. 2 semanas. Mi primer nieto llevaba 14 días en el mundo y yo no tenía idea. Esta vez fue Simón quien mencionó algo por accidente en un mensaje de texto que me envió por error. Un mensaje claramente destinado a otra persona que decía: «Qué bueno que Valeria y el bebé ya están en casa». Respondí de inmediato preguntando: «¿Qué bebé? ¿Cuándo había nacido? ¿Cómo se llamaba?». Me llamó 1 hora después. Su voz tenía ese tono de fastidio que ya me resultaba familiar. «Madre, pensé que Valeria ya te había dicho. El bebé nació hace 2 semanas. Se llama Diego. Todos están bien». Le rogué que me permitiera ir a conocer a mi nieto. Me dijo que hablaría con Valeria y que me avisaría. Pasaron 3 meses antes de que finalmente me permitieran visitarlos. 3 meses en los que insistí. Supliqué, llamé cada semana hasta que por fin Valeria cedió, solo para que dejara de molestar. Cuando llegué a su casa ese día con regalos que había comprado con lo poco que poseía, ella me recibió en la puerta con el bebé en brazos. No me invitó a entrar, simplemente permaneció ahí, permitiéndome ver al niño desde el umbral. «Es hermoso», le dije con lágrimas en los ojos. «¿Puedo cargarlo?». «Está dormido, madre». «Mejor no despertarlo», respondió. «Solo quería que lo conocieras». «Aquí están los obsequios», le dije, extendiéndole las bolsas. «Gracias». «Luego los reviso», dijo, tomándolas sin mirarlas. «Tengo que irme, madre. El bebé necesita alimentarse pronto». Y eso fue todo. Mi primer encuentro con mi nieto duró menos de 5 minutos. De pie en la puerta de la casa de mi hija, como si yo fuera una vendedora ambulante. Lloré todo el camino de regreso a casa. Lloré por ese niño que nunca llegaría a conocerme de verdad, que crecería sin saber quién era su abuelo, que probablemente ni siquiera sabía mi nombre. De forma obsesiva hasta que vi las fotografías del nacimiento. Una niña, mi nieta. Envié flores al hospital, pero nunca supe si las recibió. Mandé obsequios a su casa, ropa de bebé costosa que me tomó meses ahorrar. Nunca recibí confirmación de que hubieran llegado. Era como enviar mensajes al vacío, gritos en el silencio que nunca obtenían respuesta. Con Simón fue igual o peor. Su esposa Sofía quedó embarazada y me enteré por una publicación en redes sociales que alguien compartió. Ni siquiera se molestaron en darme la noticia directamente. Llamé a Simón, pero no contestó. Le envié mensajes de felicitación. Silencio.
Intenté contactar a Sofía directamente, pero me había bloqueado en todas las plataformas. Era como si yo fuera un virus del cual necesitaban protegerse, una amenaza que debía mantenerse alejada. Cuando nació mi nieta por parte de Simón, nadie me dijo nada. Me enteré 3 meses después, cuando un primo publicó una foto familiar en la que aparecía el bebé. 3 meses. Mi familia celebrando a un nuevo miembro y yo ni siquiera sabía que existía. Intenté visitarlos. Fui a su casa sin avisar, igual que había hecho con Valeria. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abrió, aunque yo sabía que estaban dentro porque vi movimiento detrás de las cortinas. Me quedé ahí como una tonta durante media hora, tocando y tocando. Hasta que una vecina salió y me preguntó si necesitaba ayuda. Estoy esperando a mi hijo, expliqué, sintiendo como la humillación me quemaba las mejillas. La mujer me miró con lástima. Creo que no hay nadie en casa, señora, me dijo con amabilidad, aunque las dos sabíamos que era mentira. Me fui de ahí con el corazón hecho pedazos, comprendiendo que mis propios hijos preferían esconderse de mí antes que abrir la puerta y hablar conmigo 5 minutos. Los cumpleaños de mis nietos eran otro tipo de tortura. Enviaba obsequios religiosamente para cada uno, juguetes, ropa, libros. Gastaba lo que no poseía, intentando comprar, aunque fuera, un pequeño espacio en sus vidas, pero nunca supe si mis nietos abrían esos obsequios, si les gustaban, si siquiera sabían quién los había enviado. Probablemente Valeria y Simón los recibían y los guardaban o los regalaban sin decirles a los niños de dónde venían. Era más fácil así, más sencillo eliminarme por completo que explicar por qué la abuela a la que nunca veían seguía enviando cosas. Hace 2 años le envié a Diego, mi nieto mayor, una bicicleta por su cumpleaños número 8. Me costó 10,000 pesos. 10,000 pesos que me tomó 6 meses ahorrar. La envié con una tarjeta que decía, para mi querido nieto. Espero que disfrutes esta bicicleta tanto como tu mamá disfrutó la suya cuando tenía tu edad. Te quiero, aunque no nos conozcamos, tu abuela Eliana. Jamás supe si Diego recibió esa bicicleta. Jamás supe si leyó mi tarjeta. Probablemente Valeria la desechó antes de que él pudiera verla. Era más fácil mantener la narrativa de que yo simplemente no existía, de que por alguna razón misteriosa la abuela no estaba presente en sus vidas. Más fácil que admitir que me habían excluido conscientemente, que habían tomado la decisión deliberada de sacarme de la familia. Miré hacia donde estaba Valeria en ese momento, rodeada de sus amigas elegantes. Riendo por algo que alguien había dicho, me pregunté si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez, en medio de sus días perfectos y ocupados, se detenía un segundo para recordar a la mujer que la había criado. Que había trabajado en 2 empleos para darle todo lo que necesitaba, que había sacrificado cada día de su vida por ella. Recordé las noches en las que trabajaba como cajera en un supermercado y luego limpiando oficinas para poder pagar la escuela privada donde Valeria quería estudiar. Recordé cómo se me ponían las manos rojas e hinchadas de tanto restregar pisos, pero seguía adelante porque deseaba que mi hija tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Recordé cuando Simón necesitó clases particulares de matemáticas porque estaba teniendo dificultades en la escuela. Esas clases costaban 2,000 pesos la hora. Agregué un tercer empleo vendiendo cosméticos de puerta en puerta durante los fines de semana solo para poder pagar a ese tutor. Me dolían los pies. Había noches en las que no podía dormir, pero lo hacía porque era mi hijo, porque quería que tuviera éxito, que llegara lejos, y llegaron lejos. Los dos llegaron lejos. Valeria con su mansión, su esposo acaudalado y sus fiestas elegantes. Simón con su despacho de abogados, su traje de 40,000 pesos y su vida perfecta. Llegaron tan lejos que me dejaron atrás como si yo fuera un animal atropellado en la carretera, algo que ya había cumplido su función y que ahora no era necesario. Los observé a los dos desplazarse entre sus invitados y sentí algo nuevo, además del dolor. Sentí ira, una ira fría y clara que comenzaba a despertarse después de 20 años dormida bajo capas de tristeza y negación. Había pasado 2 décadas suplicando su atención, rogando por migajas de afecto, enviando obsequios como si pudiera comprar un lugar en sus corazones. Y todo ese tiempo me habían estado ignorando de forma deliberada, consciente, cruel. Un mesero pasó y dejó una bandeja de canapés en mi mesa. Los miré sin apetito, comida costosa servida en platos elegantes para personas que probablemente ni siquiera la apreciarían porque estaban acostumbradas a ese nivel de lujo. Pensé en mi refrigerador casi vacío en casa, en cómo tenía que calcular cada compra del supermercado para que mi pensión alcanzara todo el mes. Pensé en los 10,000 pesos que gasté en esa bicicleta, que probablemente terminó regalada, o en un sótano acumulando polvo.
Pensé en todo el dinero que envié en obsequios a lo largo de 20 años. Dinero que debería haber utilizado para mí, para hacer mi vida un poco más cómoda, para no preocuparme tanto cada vez que llegaba un recibo del uso de agua. La ira continuaba creciendo, no era una ira explosiva, no era el tipo de furia que te hace gritar o romper cosas. Era una ira fría, calculadora, la ira de alguien que por fin está viendo la verdad con total claridad. Mis hijos no me habían olvidado por accidente. No estaban demasiado ocupados sin darse cuenta, habían elegido activamente eliminarme de sus vidas. Habían elegido no contestar mis llamadas. Habían elegido no responder mis mensajes. Habían elegido mantener a sus hijos lejos de mí. Habían elegido cerrarme la puerta en la cara literal y figurativamente, y yo, como una necia, había seguido insistiendo, suplicando, enviando señales de humo con la esperanza de que algún día recordaran que existía. Pero hoy, sentada en esa fiesta donde claramente no pertenecía, donde ni siquiera sabía por qué me habían invitado después de tanto tiempo, algo cambió dentro de mí. Algo se rompió de manera definitiva, pero no de la forma dolorosa de antes. Se rompió de una forma liberadora. Me di cuenta de que ya no deseaba seguir suplicando, ya no deseaba seguir siendo invisible para las dos personas que se suponía que debían amarme más que nadie en el mundo. Ya no quería seguir viviendo en esta agonía de esperanza constante y decepción garantizada. Continuaba sumergida en mis reflexiones cuando observé a Renato, el esposo de Valeria, caminar hacia un pequeño escenario que habían instalado en el centro del jardín. Era un hombre alto, de unos 50 años, con ese aire de autoridad que otorgan la riqueza y el poder. Tomó una copa de champaña y golpeó suavemente el cristal con una cuchara. El sonido resonó por todo el jardín y poco a poco las conversaciones se fueron apagando. Todos los invitados volvieron sus miradas hacia él con atención. Yo permanecí donde estaba, en mi rincón apartado, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir con mayor fuerza, sin saber exactamente por qué. Buenas noches a todos, comenzó Renato con esa voz entrenada para hablar en público. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para celebrar a mi maravillosa esposa. Los invitados aplaudieron y Valeria subió al escenario junto a él, radiante con su vestido color champán, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Se besaron mientras todos aplaudían y sentí que algo se me retorcía en el estómago. Renato continuó hablando de lo afortunado que era de tener a Valeria en su vida, de todo lo que habían construido juntos. De sus proyectos para el futuro. Escuchaba a medias, todavía tratando de comprender por qué me habían invitado después de tanto tiempo. Entonces, Renato dijo algo que captó por completo mi atención. También deseo aprovechar este momento para hacer un anuncio importante, dijo, observando a la multitud. Como muchos de ustedes saben, Valeria y yo hemos estado trabajando en un proyecto muy especial. Hizo una pausa dramática y vi cómo Simón se acercaba al escenario con una sonrisa en el rostro. Mi hijo subió los escalones y se colocó junto a su hermana y su cuñado. Los 3 se veían perfectos ahí arriba, como una fotografía de revista de personas exitosas y felices. Estamos muy emocionados de anunciar, continuó Renato, que hemos adquirido un hermoso terreno en la costa con vista al mar, donde construiremos una casa de playa para toda la familia, una casa donde podamos reunirnos, crear recuerdos, fortalecer nuestros lazos familiares. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Yo me quedé paralizada en mi silla. Familia. Había dicho familia, pero yo ni siquiera sabía de ese proyecto. Nadie me había mencionado nada, obviamente porque yo no formaba parte de esa familia de la que hablaban. Simón tomó el micrófono como el abogado de la familia y continuó con ese tono profesional que usaba siempre. He estado coordinando todos los aspectos legales de esta adquisición y quiero decirles que esta casa de playa no es solo una propiedad, es un legado que dejaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Un lugar donde la familia Stone se reunirá por generaciones. Más aplausos. Sentí como la ira fría que había comenzado a despertar se intensificaba. La familia Stone, yo era Eliana, yo les había dado la vida. Pero claramente no estaba incluida en ese legado. Valeria tomó el micrófono de las manos de su hermano. Y para que esto sea aún más especial, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Queremos que esta inversión sea algo en lo que todos participemos. Entonces ocurrió algo que me dejó congelada. Valeria me buscó con la mirada entre todos los invitados. Cuando nuestras miradas se encontraron, su sonrisa se ensanchó. Pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. Madre, dijo señalándome, ¿por qué no subes aquí con nosotros?
Todos los invitados volvieron a mirarme, 50 pares de ojos observándome mientras yo continuaba sentada sin saber qué hacer. Ándale, madre, insistió Valeria. No seas tímida. Mis piernas apenas respondían, pero logré ponerme de pie. Caminé hacia el escenario sintiendo cada mirada clavada en mi espalda. Subí los escalones con cuidado, mis zapatos de tacón bajo resonando contra la madera. Cuando llegué arriba, Valeria pasó un brazo por mis hombros en un gesto que podría parecer cariñoso para cualquiera que no conociera nuestra historia. Miren, dijo dirigiéndose a los invitados. Aquí está mi progenitora, Eliana. Después de tantos años, por fin está aquí con nosotros. La verdad, nítida y brutal, cayó sobre mí como una losa mientras mis palabras aún flotaban en el aire cargado de perfume y falsedad. Observando a mis hijos en ese escenario, perfectos bajo las luces cálidas y la melodía de jazz que ahora sonaba como una burla elegante, comprendí con una claridad cristalina el único y mezquino propósito de la invitación. No era un guiño de reconciliación, ni un destello tardío de cariño olvidado. Era, pura y simplemente, una transacción. Mi pequeño ahorro, el último vestigio tangible de mi seguridad, esa suma modesta y dolorosamente acumulada que protegía mi vejez de la incertidumbre. Era la parte que con tanto cálculo esperaban para financiar su sueño de un legado familiar. Un legado del que, por supuesto, yo estaba arquitectónicamente excluida. La ira fría que había comenzado a germinar en mi solitaria mesa se solidificó entonces en un bloque de diamante en mi pecho, duro, inmutable y cortante. No pronuncié una palabra. No había nada que decir que no hubiera sido ya gritado en 2 décadas de silencio. Con un movimiento sereno que pareció sorprenderlos, bajé los escalones del escenario. Sentí el brazo de Valeria deslizarse de mis hombros como un lastre que finalmente me liberaba, su contacto fingido dejando un rastro de hielo en mi piel. Mi mirada se cruzó por un instante con la de Simón, en sus ojos no vi arrepentimiento, ni siquiera incomodidad, solo la impaciencia de quien espera la firma en un contrato. Fue esa mirada la que selló todo. Me incliné, recogí mi bolsa donde reposaba el costoso juego de cubiertos de plata, ese último y patético sacrificio, y di media vuelta. Caminé con una calma glacial que parecía emanar de ese nuevo núcleo de diamante dentro de mí. Atravesé el jardín, un fantasma elegante entre risas y copas levantadas. Las luces de las guirnaldas parpadeaban como estrellas falsas. El murmullo de la fiesta, esa sinfonía de superficialidad, se fue apagando a mis espaldas, ahogado por el latido cada vez más fuerte y decidido de mi propio corazón. Crucé el umbral de la puerta principal, dejando atrás el calor artificial, y la noche me envolvió. El aire era frío, casi cortante, y maravillosamente limpio. Lavó de un solo golpe el perfume opresivo, el olor a canapés caros y a hipocresía que se me habían adherido al alma. Respiré hondo, y el sabor de la libertad, amargo como el desengaño pero infinitamente más valioso, llenó mis pulmones. No miré atrás. No había una sola hebra de mí que sintiera la necesidad de hacerlo. El capítulo estaba cerrado, no con un portazo, sino con el silencio definitivo de un libro que se cierra para siempre. A lo lejos, un taxi circulaba con su luz amarilla encendida, un faro en mi nueva y desolada costa. Lo detuve. Al subir, el conductor me preguntó amablemente por mi destino. A casa, dije, y por primera vez en 20 años, esa palabra no sonó a un lugar de espera, sino a un refugio. Mientras la ciudad desfilaba tras la ventana, supe que el silencio que ellos me habían impuesto ya no era una pregunta desgarradora que resonaba en el vacío. Se había transformado. Era ahora la respuesta que yo, con un dolor que partía el alma pero que también, milagrosamente, la liberaba, había elegido aceptar como única y exclusivamente mía. Mi esperanza, esa frágil y tenaz llama, había muerto allí, entre el brillo del cristal tallado y la dureza de las sonrisas calculadoras. Y en su lugar, en la vasta y quieta soledad de esa decisión, nacía una paz. No era dulce, ni jubilosa. Era una paz amarga, tallada en pérdida y despojo, devastadora en su veredicto final. Pero era, por encima de todo, definitiva. Y en esa definitividad, encontré por fin, el poder para dejar de esperar.